Bien, vamos a comenzar nuestro estudio que hemos denominado en esta ocasión las herramientas para una tefilá efectiva. Las herramientas para una tefilá efectiva. Estuvimos hablando en la clase anterior acerca de cómo Yeshua se relacionaba con la tefilá privada, la tefilá personal, secreta, y nos dimos cuenta que Yeshua era un tremendo orador, que él se relacionó con la tefilá de manera constante. Su vida era una vida de oración, una vida de tefilá. Su ministerio estaba basado en la tefilá, en la oración, más que en el ayuno, aunque muchos pasajes nos muestran que Yeshua no solo ayunó 40 días y 40 noches, sino que en muchas ocasiones él estaba de ayuno mientras sus discípulos, ¿no es cierto?, estaban con él. Muchas veces él les decía a sus discípulos que su comida y su bebida, ¿no es cierto?, era una bebida espiritual que no era de este reino. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Vemos que Yeshua se relacionó profundamente con la oración y nos enseñó un versículo que es la base para nuestra enseñanza, donde él dice: cuando ustedes oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Y si bien nosotros no buscamos la recompensa en público de nuestras tefilot, de nuestras oraciones, es una ley que eso va a suceder. Si tú buscas a Dios en secreto, te van a recompensar en público. Pero no es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la tefilá? El objetivo de la tefilá es que logremos desarrollar nuestra alma en una dimensión interna y espiritual que sobrepase los límites que nos pone el mundo material, y que podamos conocer a Hashem, que es espíritu y que se relaciona con el hombre a través de un sistema espiritual donde él reina. Y ese sistema espiritual que nos hace personas espirituales, ¿no es cierto?, tiene como base la relación a través de la tefilá y de la oración secreta. Por eso es que es tan importante que estudiemos la tefilá. Ahora, también cabe decir que enseñar, como lo enseña el Rab Yosef, mi Rab, que enseñar que la tefilá es importante es como decir que el agua es importante para la navegación. Es lógico, ¿no es cierto?, que la oración es importante. Pero lamentablemente vemos que en la realidad y en la práctica muchas personas no toman esto en cuenta, y vemos que personas que tienen una gran capacidad intelectual solamente tienen información en su cabeza y que pueden hablarte horas de libros y libros, pero la dimensión interna de estas personas está en pañales, no está desarrollada, y es porque no tienen una vida de oración. Todo lo que sea espiritual o místico les parece algo incluso creado por la mente humana, por la emoción, y no les parece atractivo porque no han desarrollado, ¿no es cierto?, esta cuestión que es parte del alma del ser humano, que el ser humano tiene una dimensión espiritual tremenda que debe investigar, indagar en ella, y debe desarrollarse para poder luego apegarse a Hashem, que finalmente Él es espíritu, como dice Yohanan, en el libro de Yohanan, el Evangelio de Yohanan, cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana: de cierto te digo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, ya que Él es espíritu. Y por lo tanto, la tefilá nos va a permitir adentrarnos en esta relación espiritual con el Creador. Y por eso es que he decidido impartir este shiur, esta enseñanza, para que nosotros podamos tomar las herramientas para una oración efectiva. Y no una oración como muchos a lo mejor dirían exitosa. Porque el éxito, bueno, no sé si se puede hablar de éxito. Lo importante es que se pueda hablar de que nuestra oración es efectiva. Es muy posible que nuestras oraciones no sean contestadas, pero si sabemos orar, vamos a sentir que nuestra oración fue efectiva, por lo menos en el sentido más importante de la tefilá, que es que la tefilá te produzca fe. Y aquí comienzo el shiur, la clase, partiendo por la pregunta: ¿por qué es tan importante la oración personal y privada? Y lo primero que tengo que decir es que la tefilá es un acto de fe grandioso. Es decir, si tú dices creer en Hashem, luego la consecuencia de eso es que tú tienes una vida de tefilá, una vida de oración privada y personal. No hablamos de los rezos sinagogales, ni de las oraciones que haces con más personas al mismo tiempo. Todas esas oraciones son importantes. Ni de la liturgia de un libro, en el Sidur, como es el libro de los rezos, sino que hablamos de la tefilá que tú haces con tus propias palabras, con tu propio idioma, y que la realizas de manera privada solamente tú y Hashem. Esta oración es la que se traduce en un acto de emuná grandioso, porque la persona está poniendo en acción la creencia de que Hashem existe, de que Él es real y de que su vida está en manos del Todopoderoso, de aquel que influye, cambia, dictamina, tiene bondad, misericordia para con la vida de esta persona que está haciendo su tefila. Es decir, la tefila es el producto de la fe verdadera, y si la persona no tiene fe, no le habla a esa persona espiritual que gobierna el mundo y todos los entes y regiones espirituales y existencias materiales y espirituales. Es decir, si crees, tú le hablas a Hashem. Si no crees, la ecuación es simple, no le hablas a Hashem. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: yo digo que creo en Dios, yo digo que creo en Hashem, ¿por qué no le hablo? ¿Por qué no le comento a Él, ¿no es cierto?, mis situaciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tiene el ser humano religioso? Porque estamos hablando de personas que creemos, pero que no hablan con Dios. Estamos hablando de personas que dicen que creen en Hashem, pero que no le hablan. Ese es el punto. Y el punto a desarrollar a través de la fe es que la persona entienda que una vez que le comienza a hablar a Hashem, se le van a abrir los ojos en cuanto a la Shgajá Pratit, que es la providencia divina. La persona que hace una tefilá personal y privada constante y derrama su corazón hablándole a Hashem con sus propias palabras, en su propio idioma, acerca de su vida, de su situación, en cada área de su vida, laboral, matrimonial, académica, en su relación con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos en la colectividad, en la comunidad a la cual pertenece, etc. Esa persona va a desarrollar tal sentido de la fe que luego va a entender la providencia divina en su vida.
Y fíjense lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, donde comienzan los 10 mandamientos. Al principio, ¿no es cierto?, del capítulo 20 dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Por qué Hashem comienza los 10 mandamientos diciéndonos eso? Y la razón es porque Él quiere enseñarte que Él es un Dios que se involucra en la vida de su pueblo. Por eso dice: yo te saqué de Egipto. Es decir, yo me involucré, yo intervine. Y luego hice todo lo que hice para sacarte de Egipto y traerte a este lugar y darte mi Torah. Eso es la Ashgaha Pratit, es la intervención divina en la vida de la persona, de manera individual. Ahora, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? 7.000 millones de personas. Eso quiere decir que Hashem tiene Ashgaha Pratit con 7.000 millones de personas. Pero la Ashgaha que Él tiene con su pueblo es mayor. Es decir, nosotros, sus hijos, tenemos una relación más cercana con Él, más profunda. Y en la medida que avanzamos y desarrollamos esta dimensión interna a través de la tefilá, de la oración privada y personal, vamos a descubrir cómo es que Él se relaciona con nosotros y cómo es que Él interviene en nuestra vida. Y ahí se hace realidad el versículo de Mateo capítulo 6, donde Yeshua enseña diciendo: si tú oras en lo secreto, en tu aposento, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú en público, no en privado, te vas a dar cuenta de que hay una ashgaha para ti, para tu vida. Es decir, que hay una intervención divina en tu vida, que Él está involucrado contigo, que Él está involucrado con tu vida individualmente. Y eso solamente se descubre a través de la tefilá. Sigamos respondiendo a la pregunta que hicimos al principio. Ya dijimos 2 respuestas. La fe, ¿por qué es tan importante la tefilá? Porque hace crecer tu fe. Porque la persona que tiene fe habla con Dios y la persona que no tiene fe no habla con Dios. Así de simple. Número 2, porque desarrolla tu capacidad de entender la providencia divina, la Ashgaha Pratit en tu vida de manera particular e individual. Número 3, ¿por qué es tan importante la tefilá personal y privada? Porque tú encuentras a Dios. Tú tienes una cita con Él, lo encuentras. Y si nosotros analizamos los versículos y los pasajes de la Torá y del Tanaj y de los Evangelios, donde se habla acerca de esta tefilá privada, veremos que en realidad la tefilá personal es un encuentro que Hashem tiene con el hombre. Por ejemplo, en Salmos 132, verso 6, respecto del arca perdida que tenían los filisteos en esa ocasión, dice el versículo: he aquí, lo hemos escuchado en Éfrata, lo hemos encontrado en los campos del bosque. Está hablando el contexto de una situación en particular con el arca, pero recordemos que el arca es la Shejinah, es la presencia de Dios en este mundo, pues contiene la Torá, el pacto, el testimonio dentro de ella, y por lo tanto es el objeto material que revela y que transmite la presencia divina de Hashem en este mundo. Y fíjense que el versículo dice que lo han encontrado en los campos del bosque. Y es por eso que el principio de la Ibodedut, enseñada por el Rebbe Nachman de Breslov, es que la persona, si tiene la oportunidad de hacer tefilá, lo haga en la naturaleza, en las hierbas del bosque. Por eso es que también los evangelios nos dicen claramente que Yeshua oraba
y que cuando él tenía la necesidad, de hecho lo hacía siempre, todos los días, se iba al cerro, al monte, y ahí pasaba toda la noche orando. O sea, estamos hablando de un nivel de tefilá mayor realizado por nuestro amado y bendito Mesías Yeshua, y que sin duda alguna se condice totalmente con las enseñanzas posteriores del judaísmo y anteriores también. Es decir, todo esto forma parte de nuestra bendita Torah. Y es por eso que el Rebbe Nachman enseña que la Ivodedut, que es el aislamiento, que es el mismo concepto de la enseñanza de Yeshua en Mateo capítulo 6, de orar en secreto, debe realizarse en campos, en lugares abiertos y en la naturaleza idealmente. Si tú vives en un lugar donde hay naturaleza, sal a buscar a Dios ahí. Sin duda alguna, hazlo. Ten tu momento, ten tu relación íntima con Hashem ahí en ese lugar. Ahora, si no puedes, bueno, tienes tu departamento, tu casa, y en tu habitación cierra la puerta y ten tu lugar, tu rincón, donde tú vas a relacionarte y hablar con Hashem. Y yo te aseguro que si tú eliges una hora del día, en una hora en la que tú sabes que sí o sí puedes cumplir, Hashem te va a estar esperando. Todos los días te va a estar esperando para que tú hables con Él, porque Él va a hablar contigo. Entonces, la tefilá es eso, es encontrar a Dios. Dice Génesis capítulo 24, verso 63, sobre Isaac, nuestro padre. Dice, y salió Isaac a practicar en el campo. También él hacía tefilá privada, secreta, en el campo, en la naturaleza. También dice Mateo capítulo 4, verso 1, cuando Yeshua comenzó su ministerio, dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar también donde hay experiencias místicas, espirituales. La naturaleza nos conecta más con esa realidad. Por lo tanto, la tefilá es un momento para conectarse con Dios, para encontrarlo, ¿ok? Para encontrarlo, para tener una cita con Él. La tefilá, en cuarto, es importante como una cuarta respuesta, porque aprendemos a hablar con Dios. No sé si esto lo dije al principio, pero lo repito. Es preocupante que tengamos mucha información en nuestra cabeza, que nos sepamos incluso la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa, ¿no es cierto? Pero que no sepamos orar, que no sepamos hablar con Dios. Eso es preocupante, porque la persona corre un gran peligro, ya que la persona es un ente espiritual. Nosotros somos seres espirituales y ese ser espiritual se desarrolla con la tefilá. Y la verdad es que somos seres o almas que vienen a este mundo a tener una experiencia humana. ¿Ok? No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. No, somos seres espirituales que tienen una experiencia humana en un cuerpo de carne, en una materia, ¿no es cierto? Pero que finalmente el objetivo es desarrollarnos internamente con tal de apegarnos al mundo espiritual del cual venimos, la luz de Hashem infinita, que conocemos o que conocimos. Y ahí debemos apegarnos y hacer nuestro esfuerzo espiritual para beber de esa fuente apegados siempre. El momento en que nos desapegamos de esa fuente de la cual emana la vida, luego nos perdemos. Y al perdernos, vivimos en las tinieblas. Y ahí necesitamos un Goel, un Redentor, que sea de la luz, como es nuestro bendito Yeshua, para que nos salve, nos rescate. Pero ya no estamos hablando en ese nivel, estamos hablando en el nivel de personas que han sido rescatadas por Hashem. Esa es la cuarta respuesta. Nos permite hablar con Dios, aprendemos a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra
Mashiach, ¿ok? También se parece a la palabra Masías, que quiere decir o que significa hablar. Y es por eso que Yeshua es el maestro, el Mesías, y cuando a él le dicen sus discípulos, enséñanos a orar, a hablar, en el fondo la función del Mesías es enseñarle a sus discípulos a hablar con Hashem. Y luego él, ¿no es cierto?, da una enseñanza respecto de cuál va a ser la oración. Porque el concepto en sí mismo de la tefilá, privada y personal, es que la persona pueda desarrollarse en su hablar con Dios. Yo diría que la tefilá es un arte y que la persona que habla con Dios, que lo practica a diario, luego entiende que es un arte espiritual, una bonita práctica que le va a permitir adentrarse en el mundo espiritual. Bien, les quedo debiendo algunas respuestas a este comentario que vengo haciendo. A ver si mañana subo una segunda parte y seguimos desarrollando el tema de la tefilá, para no ser cansador y para que ustedes puedan tener, digamos, minutos para poder analizar este corto comentario de 20 minutos, pero para que ustedes puedan analizarlo e interiorizarlo. Se los dejo mientras tanto y les quedo debiendo la segunda parte de este estudio. Creo que el día de mañana lo puedo enviar. Que Hashem les bendiga y que podamos todos entrar a esta intimidad, ¿no es cierto?, con nuestro bendito Creador, con el Boré Olam. Que Hashem les bendiga. Shalom.